hoy no es la misma Venezuela del 2013. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, bueno, hay muchísimas diferencias. Primero, el apoyo de los presidentes dentro del poder. Eso no había sucedido nunca en la historia electoral con el gobierno de Y sobre Maduro. todo del ALBA. Y además ese bloque del sur, porque tú hablabas a Milei, pero yo quiero decirte, mira el mensaje de Boric. Muy bien, lo prometido cumplido, Neir. Aquí estamos de lujo hoy Eso con... prometido cumplido es un eslogan de Martinelli, me acuerdo. Pues, ¿Te qué acuerdas? bien. Al final de Ay, campaña Dios. tenía un sello de Ana que Matilde va a prometido estar contenta con eso. Es que de verdad que me acuerdo de la cuña, prometido cumplido, y le ponían un sello a las cosas. Bueno, qué bien. Ana Matilde Gómez está con nosotros. ¿Cómo está, Ana Matilde? ¿Cómo le Estoy va? muy bien, gracias a Dios. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Que Carlos Fernández, de la empresa consulting, consultora Prodigious Consulting, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Él es analista político, sí, pero también es una persona con mucha experiencia en medición de opinión pública. Estuvo en algunas campañas políticas en el pasado en Panamá y en el extranjero. Es venezolano además, con lo cual nos puede dar una perspectiva de lo que puede estar aconteciendo, y creo que te voy a dar la palabra a ti en primera instancia con el privilegio de tu nacionalidad. Bueno, primero, gracias, buenos días a todos nuestros amigos oyentes y sobre todo a quienes sintonizan el programa el día de hoy. Bueno, sí, ciertamente la elección de ayer, que es el tema que venimos a tratar el día de hoy, ha sido una elección que ha dejado sorpresa y sorprendidos, ¿no? Siempre en política se dice que no hay sorpresas sino sorprendidos, pero esto fue todo lo contrario. Hubo mucha gente sorprendida por el resultado, más cuando durante todo el día de ayer escuchamos de distintos medios, exit poll, de distintas corrientes, observadores internacionales, amigos que estaban allá, comentaban que parecía, o al menos esa era su percepción, que la oposición representada por el candidato Edmundo y María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, lograrían un triunfo electoral, y que bueno, que más bien se dudaba sobre en qué momento se reconocería la victoria. Entonces, de ese escenario a pasar un resultado donde favorece a Nicolás Maduro con 51.12%, a pesar de que en este proceso electoral, y hay que resaltarlo para todos nuestros amigos que sintonizan, en el proceso del 2018 la participación fue de 46% y Nicolás Maduro obtuvo 6.2 millones de votos. El proceso de ayer tuvo 59% de participación, o sea, 13 puntos porcentuales más. Nicolás Maduro saca 1 millón de votos menos, 17% menos, pero mágicamente vuelve a sacar la mayoría de los votos ante el proceso electoral. Esto ha generado dudas, no es ningún secreto. Quienes han gritado fraude o quienes han denunciado el fraude ha sido María Corina Machado y la oposición, y en ese mismo escenario son los que tienen que demostrar que este fraude, cómo se fraguó, o dónde están los resultados, dónde están las actas. Sí, el problema, y ahí voy a darle la palabra a Ana Matilde, el problema es que el gobierno tradicionalmente de Chávez y ahora de Maduro, que tiene 10 años o más, siempre se ha ocupado de hacer todo lo posible para que la gente no vote, o vote mal, o le resulte difícil votar, y que los candidatos, hubo 4 cambios de candidatura, hasta donde yo entiendo, para poder lograr la última candidatura que logró la oposición. Entonces, es muy evidente que había todo el mecanismo para no lograrlo, y entonces si lo logró, en la situación de que lo haya hecho él mismo, ha dañado su propia credibilidad, el propio gobierno. ¿Qué opina, Ana Matilde? Bueno, que además de toda mi solidaridad con usted y el pueblo venezolano, es decir, que yo comparto los sentimientos de frustración, de ansiedad que vivimos. Yo no he dormido prácticamente, conectando todos los medios internacionales, redes, tratando de ver si realmente Maduro había comprendido, lo cual también otra parte de mí me hacía entender, como mujer política y con formación política, que ninguna dictadura convoca elecciones para ceder el poder. El poder hay que arrebatárselo a una dictadura, ya sea con las armas de los votos, como lo hizo esta vez el pueblo venezolano, como usted bien dice, que se abocó a las urnas de manera masiva, con un porcentaje suficiente para poder dar ese aire de esperanza que creo que América Latina tiene, y por eso el apoyo tan decidido y tan manifiesto que ha habido de muchos de la comunidad internacional. Faltan algunos actores importantes que se pronuncien, pienso yo, pueden estar en un proceso de negociación. La opinión que yo quisiera vertir más importante aquí es llamar la atención de que la oposición venezolana, o los venezolanos que aman la democracia, se dieron cuenta en el camino que esto no era un relajo. O sea, enfrentarse a una dictadura como la de Maduro tenía que ser unidos.
y lo lograron. Les tomó tiempo, pero todas las transformaciones sociales que son profundas y son sostenibles en el tiempo llevan un proceso. Y ese proceso de maduración lo tuvo el pueblo venezolano y lo alcanzó, al extremo de que el discurso de una gran lideresa como lo es María Corina Machado y la nobleza de un candidato como Edmundo González, con toda su experiencia en la vida diplomática, con sus logros personales propios, a la edad que tiene, le hicieron comprender por qué era importante esa mancuerna y lo que se armó. Pero el mensaje de María Corina, decirle a las madres venezolanas, hablarles del reencuentro con sus hijos, yo creo que movió muchas masas. Esa consistencia, la coherencia del discurso de ella durante todo este año, año y medio, en el que ha tenido que resistir todos los embates del régimen. Y lo más importante, la oposición venezolana, los demócratas venezolanos, yo creo que estaban preparados esta vez. Yo creo que en oportunidades anteriores, como con Capriles, como cuando se dio con López, ¿no? No estaban muy confiados, tal vez todavía, estaba incipiente ese movimiento. Ese movimiento esta vez se preparó con los testigos, llaman ellos, los observadores o los representantes de mesa, llamamos nosotros acá, hicieron hasta lo imposible sin recursos para tener presencia en los centros de votación. Eso les permitió temprano, cuando el régimen todavía se confiaba, tener copias de actas que les permiten decir que había, aunque pequeña el porcentaje, una tendencia cuando se paró. Cuando el Consejo Nacional Electoral se intervino el sistema. El Consejo interviene el sistema y detiene la publicación. Ya había allí una tendencia que la comunidad internacional ya tuvo acceso a ella. Cuenta, sí. Porque María Corina, Edmundo y todo, ayer en las declaraciones de Bielsa, la presidenta de uno de los partidos de la gran coalición, no me acuerdo, Solórzano, ayer cuando ella hablaba, lo explicó inmediatamente y eso permitió que la comunidad internacional empezara a reaccionar, y estoy segura que donde tiene que haber copias y donde tiene que haber evidencia, ya la hay, y esto no va a ser tan fácil como la vuelta de López. Como ha pasado en el pasado. Mira, no. Son las 7:32, estamos en Show Multimedia 93.3. Hace un momento Ana Matilde decía algo cierto, son las armas de los votos, por decir, para hacer una figura, y las armas de quienes detentan el poder, digamos, militar. Y se tiene alguna esperanza, y algunos de los mensajes presidenciales, como por ejemplo el de Milei, ha apelado a ese tipo de solución. Sin embargo, leía en un análisis en el día de ayer que también, así como veíamos el escrutinio que había en YouTube, había no menos de 6, 7 u 8 diferentes coberturas, también decían análisis que entraban online que la solución militar era también una posibilidad que podía dificultarse, porque en Venezuela hay la friolera de más de 2.000 generales que han intentado ser una especie de casta que ha creado el propio régimen y que le ha dado sus nichos económicos para mantenerlos, como quien dice, satisfechos y que no entren a formar ninguna situación que les quite el poder. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? En Colombia no llegan a 300 los generales y el ejército es mucho más grande. Bueno, el tema militar es un tema que como demócrata yo no puedo apalar ni esperanzarme en un golpe de Estado. O sea, yo no creo que el pueblo venezolano esté esperanzado en que unos militares vengan y den un golpe. Yo leí el mensaje del presidente de Argentina, Javier Milei, pero igualmente yo creo que lamentablemente ante este régimen y la ciudadanía lo ha apostado así. Pero Carlos, quiero que recuerdes el caso de Pinochet, cuando se hizo el cambio de Pinochet. Intervinieron los militares, pero no intervinieron de forma militar. Eso es algo totalmente distinto, claro, pero es que estamos planteando escenarios totalmente distintos. Sí. Bueno, eso es lo que plantea Milei, pero pienso que una opinión de los militares, de la casta militar venezolana, puede ser algún cambio. Bueno, ayer vimos al general Padrino López, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, manifestarse, y fue bastante contundente, sea simpático, ¿no? O sea, estés de un lado o del otro, fue bastante tajante en el sentido de lo que manifestaba, y decía, bueno, nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad del pueblo. Ahora bien, lo que no pareciera ser real es que la voluntad del pueblo se cumplió el día de ayer, o al menos así se ha tratado. El pueblo de Venezuela tiene un entrecomillado. Que Padrino fue algo ambivalente, porque precisamente fue a la paz,
a la ley, y eso es como muy etéreo en un país donde hay una dictadura. Evidentemente que tampoco uno le puede pedir a un militar cuando no se han dado los resultados Obviamente. que el tipo salga abiertamente a hablar como habló el presidente del Consejo Nacional Electoral, O sea, que celebró prácticamente- prácticamente celebró antes de que fueran a las urnas. O sea que uno dice, realmente la situación de Venezuela es complicada y uno esperaría que, tal como ocurrió en Egipto, que los militares le den la espalda a la dictadura y no quieran, No sean protagonistas no en sean ninguna parte del protagonistas proceso. de Sí, no violencia. intervengan, pero sí sean importantes Así. para la toma O de que cuando tengan que ir a la calle, porque los van a poner en la calle, eso es inevitable, ellos van a tener que ir a la calle, no decidan masacrar a su propio pueblo, porque aunque haya nichos de poder, como tú bien dices, que la dictadura o el régimen ha creado, ellos tienen familia y familia extendida, y en algún momento esas balas van a tocar a su propia gente. Entonces, uno pensaría que aquí, y más que aquí debe imperar la sensatez, ¿no? Pero sobre todo porque tienen una herramienta que no tenían antes. Capriles y López habían tenido distancias muy estrechas o alguna distancia. En el 2013 Capriles fue una Sí. elección que pasó el tema de las actas y cuando fueron a presentarla quedó como en ese vacío. Hoy no es la misma Venezuela del 2013. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, bueno, hay muchísimas diferencias. Primero, el apoyo de los presidentes dentro del poder. Eso no había sucedido nunca en la historia electoral con el gobierno de Y sobre Maduro. todo del ALBA. Y además ese bloque del sur, porque tú hablabas a Milei, pero yo quiero decirte, mira el mensaje de Boric. Vamos a hablar de el Lula, mensaje vamos a hablar de El Luis Lula, Blanca el Colombo. anterior, y que yo pensaría que Lula está callado ahora, porque Lula debe ser parte de ese proceso de negociación para tratar de que Maduro comprenda que perdió las elecciones. Y hoy la prensa colombiana está a la expectativa del pronunciamiento del presidente Petro, que está de viaje en este momento, pero mucha de la prensa está esperando a ver cuál es la reacción. Petro ya había Que más dicho o menos algo, dijo algo Sí, esta más o mañana, había menos. sí. dicho algo parecido a lo que había comentado del tema electoral. Ahora bien, ¿cuál es el próximo reto que tiene Venezuela? Hoy Venezuela amaneció con grandes dudas y grandes expectativas de qué es lo que va a pasar o cuál es el proceso que va a pasar. Hay que ver cómo María Corina Machado, las fuerzas opositoras hacen o presentan y muestran el fraude. Cuando tú tienes todo el día diciendo que estás ganando, que estás 60-30, que tienes una diferencia importante, estás tratando de decir, tienes que posicionar ese mensaje con un mensaje significativo para la Ana población. Matilde, yo creo que la diferencia estaría en el papel, en las actas, en la Claro, cantidad pero de más actas que nada haya. también mira lo interesante de una oposición ya organizada, Ajá. no tanto orgánica o espontánea como fue Claro. Capriles, como fue durante López, o sea, fue totalmente distinto. Esto está tan bien organizado que ellos inteligentemente, el pueblo venezolano y sus líderes, estaban preparados para este escenario también, porque lo peor que puede pasar a un político es que tú le digas, esto me sorprendió. Pues si tú sabes en qué terreno estás jugando, sabes que ninguna dictadura convoca para ceder. Y estaban Ajá. preparados. La evidencia es que los líderes de los partidos de la coalición que fueron hablando con Venezuela, fueron hablando, algunos de ellos, reservaron a María Corina para el momento que tenía que hablar, que es el momento en que a la gente se le pedía durante todas las instancias, a los testigos, no se vayan de los centros de votación, manténganse en los centros de votación, y ese llamado fue desde el inicio. Ellos comprendieron la importancia de tener una cantidad X de actas en sus manos antes que se diera lo que se dio, porque eso es lo que la comunidad internacional va a respaldar, esa evidencia que ellos pueden demostrar, que es la que no pudo demostrar Capriles en su momento, sobre todo porque la diferencia ahora es abismal. Entiendo que ahora sí estamos hablando de millones de votos, así que esto no se va a poder contener, y yo creo, es más, aspiro y deseo que la comunidad internacional haga todo lo que el derecho internacional le permita para presionar la transparencia y que se develen los verdaderos resultados de las elecciones del domingo en Venezuela. Neir. Y en este sentido, sí, hemos visto que Panamá ha tenido un papel importante. Vimos lo que sucedió el viernes, donde los expresidentes no pudieron salir del país. ¿Cuál debería ser entonces la posición de Panamá, siguiendo la línea de los otros líderes internacionales, sobre lo que está sucediendo en Venezuela? Yo creo que ya la ha tenido. Yo creo que la postura del presidente José Raúl Mulino en esto ha sido acertada, Sí. sobre todo que lo más importante no es lo que dijo ayer. Lo más importante es lo que dijo en una entrevista o en una aparición hace un par de días, cuando dijo que Panamá no cerraría las puertas, palabras más, palabras menos, si para ayudar al proceso de transición y de recobrar la democracia en Venezuela, Panamá tuviera que recibir a Maduro, mientras decide para dónde va. Creo que el mensaje fue muy diplomático, pero muy claro.
Ese sí lo considero un mensaje contundente Sí, sí. del puente que tira Panamá en la solución de un conflicto, ¿no? Y que no sería la primera vez que lo hace Panamá. Así que yo creo que el papel que está jugando Panamá es un papel fundamental y que puede seguirlo haciendo, sobre todo porque sabemos que en territorio nuestro, igual que en el territorio colombiano, si Petro le diera la gana, obviamente, pero sobre todo en el panameño, si hubiera una salida internacional distinta de mayor movilización de otras fuerzas internacionales que debieran intervenir, que esperemos no sea eso lo que tenga que ocurrir, pero si fuera el caso, el patio panameño también es importante. Y ahí voy a preguntar algo que está en borrador y es descabellado, pero está en la mesa. ¿Hasta dónde va a afectar la situación de Venezuela a toda Latinoamérica y podría tomarse decisiones que van más allá de lo diplomático en el caso de Venezuela? ¿Es descabellado pensar eso? Bueno, cuando hace referencia a lo diplomático, una intervención militar, algo de estos temas, si no es lo diplomático, pero no ha pasado y no creo que llegue a suceder. Primero porque el tema de Venezuela ya lo deben resolver los venezolanos, si bien ha permeado en los países vecinos de una manera exacta, como Colombia, el tema de Darién, en Panamá, o todo ese tránsito hacia los Estados Unidos, hoy ha cambiado, ¿no? Y este tema electoral lo que demuestra es que la gente sigue creyendo en que el voto puede ser diferente. Por eso muchas veces nos preguntamos en la política exterior cómo países como Colombia o el propio Brasil no tomaba posiciones cercanas a lo que estaba sucediendo, porque esta migración termina afectándole. Pero es que obviamente les va a terminar afectando, porque si el régimen venezolano no consigue eso, no se consigue empleo, el alto costo de la vida es altísimo, la gente no tiene acceso a cubrir sus primeras necesidades, va a tratar de migrar a ver qué es lo que puede conseguir en el exterior. Y lo que ha conseguido es un tema que ha empezado a gente a regresar, pero no porque el país pueda estar mejor, sino porque afuera no le están pasando bien tampoco. No, exacto. O Ya sea, la migración hay de como antes. una cantidad importante de desaparecidos en el Darién, cosa que no siempre se toca. En Colombia ha existido personas, lamentablemente venezolanas, que han sido asesinadas por las propias mafias en los senderos. O sea, estamos ante una situación que se puede hacer aún más compleja, y sobre todo porque esta migración va a seguir existiendo. Hay personas que caminan 1.200 kilómetros, que parece una exageración, pero lo caminan para tratar de llegar a un sitio a ver qué es lo que pueden conseguir. El papel de los Estados Unidos, me llama mucho la atención que a esta hora todavía no he leído o he visto algo que me diga exactamente cuál es la posición. Hombre, No, uno puede sí, pensar sí. que bien. Sí lo ha habido, sí lo ha habido. El ¿Qué hay? departamento, sí, Sí. obviamente dijeron el tema de la transparencia en el conteo y la necesidad de que se respete la decisión. Diplomáticamente uno no puede escuchar otra cosa. Claro. O sea, eso no va a venir Pero por después vía del anuncio de ayer no he escuchado algo contundente de parte del Bueno, gobierno de porque Estados ahora, pero hay un respaldo. Recuerda, digo, no es descabellado pensar que va a haber sanciones, de que pueden venir sanciones de tipo diplomática y la presión de los otros gobiernos, porque la democracia en Venezuela determina la estabilidad de la región. Todos los países de la región nos estamos viendo afectados con el país que más expulsa a sus nacionales, que en este momento es la tiranía de Maduro. Así que realmente toda América Latina, tú lo vas a ver, yo creo que esto va a ser cuestión de días, porque a diferencia de las elecciones pasadas, la oposición venezolana fue inteligente esta vez, fue decidida esta vez, y al unirse se prepararon para las zancadillas que ya les habían metido antes. Nada de lo que ha hecho Maduro con su Consejo Nacional Electoral, que es un brazo ejecutor del régimen, lamentablemente, porque institucionalidad en Venezuela no hay. Se perdió la institucionalidad. Todas las instituciones están al servicio del régimen. Aunque hay algunas disidencias por allí que precariamente estuvieron haciendo acercamientos con la oposición, de acuerdo a lo que uno podía colegir de lo que escuchaba en las entrevistas y demás, uno sabe que el régimen es el régimen. Nosotros lo vivimos por mucho tiempo. Una cosa es que el dictador se quiera ir y otra que los civiloides alrededor lo dejen que se vaya, porque como tú dijiste, esos son los nichos que están creados y es el poder que los sostiene, porque se pregunta qué va a ser la de la Corte, qué va a ser el de la fiscal general, qué va a ser, o sea, un montón de venezolanos que se han prestado para violar derechos humanos, violar la propia constitución venezolana, que se han prestado al régimen, que también están preguntando, espérate un momentito, yo no he negociado mi salida. ¿A mí qué me va a venir? O sea, ¿a mí me viene la justicia o qué es lo que viene conmigo? Sí, ¿Me van a perseguir? 20 años de régimen no se pueden desarmar 25. de la noche a la mañana, 25 años de régimen. Y además 10 de Maduro, ¿no?
10 de Maduro es del 2013, que fue la elección que ganó con Capriles, que es la elección que hace referencia a Ana Matilde en este tema, que fue la elección, pero la de 2018 fue una elección donde no existió oposición. O sea, era un candidato, ya había negociado, de verdad fue un proceso donde le quebraron la dignidad, no la dignidad, sino hicieron todo un proceso donde la gente no participó, o sea, desmoralizó a la gente y la gente no participó, fue 46% de participación, y ese fue, un proceso totalmente gris. Y ese ha sido el gran logro del liderazgo de María Corina Machado, a quien le digo, como panameña sencilla, uno no tiene acceso a ella, pero si de alguna manera todas las voces internacionales pueden llegar, es un gran respaldo a una mujer que ha sabido resistir el régimen, pero no solo eso, porque otros lo han hecho, es que ella ha logrado devolverle la esperanza, y ese fue el movimiento masivo que se vio por su consistencia en el tiempo. Claro. La forma en que ella se ha manejado con el régimen ha sido consistente en el tiempo, y eso le devolvió la esperanza a muchos venezolanos que antes se abstuvieron de votar. Hay un tema que dice Carlos, que es el tema de la moral pública desde el punto de vista de la masa. Es muy importante que para este envión, para esto que está pasando, se mantenga esa moral y la gente no le dé la espalda por un tema como de más de lo mismo, no va a haber cambios. O sea, es una especie como de psicología masiva, sí, que puede cundir. La gente al escuchar el resultado electoral salió a hacer cacerolazos, a protestar, a gritar fraude, la población. Pero el gran reto es demostrarlo. Porque, o sea, hoy podemos hablar sobre este tema y pareciera que está sentado que hay que demostrar el fraude con hechos. Esto es una realidad que... Y es lo que logró hacer la oposición en esta oportunidad. Asegurarse antes que el Consejo Nacional Electoral detuviera el conteo, asegurar las suficientes actas para demostrar una tendencia. Tienes que ir a demostrar esos son los próximos días. Y la elección no ha terminado, no terminó ayer con el primer boletín, porque además es un boletín que tiene solo el 80% de las actas. O sea, falta todavía actas por contabilizar y totalizar. Carlos, tenemos a Orlando González hace un momento ya online, y quisiéramos escuchar su opinión como analista también de este tipo de temas. Orlando, ¿estás online? ¿Nos escuchas? Tenemos un tema... No lo escuchamos. Seguimos entonces acá porque hay un tema que estamos ajustando. Sí, me decías, Carlos. Perdón. Que el gran reto es demostrar que realmente existió el fraude y ponerlo en la mesa. 80% desde el punto de vista estadístico, y tú lo sabes mejor que yo, crearía una tendencia. Es una tendencia, por eso pueden salir a relucir, a comunicar el primer claro, boletín, porque es lo que había una presidenta del Consejo Nacional Electoral que decía que el resultado era irreversible, porque el resultado era irreversible a este momento por la tendencia, no había forma. Pero cuando tú dices el primer boletín y al 80% en cualquier país del mundo debería ser. Lo que pasa es que claro, así está. El resultado que está anunciando el Consejo Nacional Electoral venezolano es irreversible, por eso lo manifiestan públicamente, que con el 80% de las actas. Eso es la primera aclaratoria. La segunda es que hay que demostrar que si el fraude existió, mostrarlo. Y tienes que salir a mostrarlo, porque el mundo está a la expectativa de qué es lo que pasó. ¿Sabemos cuántas actas tiene la oposición en este momento? No lo sabemos. Ayer manifestaban que 40%. Ellos decían 40%. A las 12 de la noche, pero que ellos decían que tenían acceso que van a tener acceso al 100% de las actas. Si las tienen, pero aquí lo interesante es que se puede estar mintiendo aún diciendo verdades. Porque el Consejo puede estar hablando de una realidad irreversible, pero es que es irreversible en favor no de lo que ellos están cantando. O sea, ellos están usando una retórica confusa o una retórica para confundir. Es clara, pero es para confundir. Es cierto lo que está diciendo, pero no lo está diciendo del todo cierto. Porque es irreversible. No es una información que estás manifestando, pero no realmente tiene que ser real, que es lo que está planteando. Así es. Ahora, ayer María Corina Machado en la última intervención hablaba de que tenían el 40% de las actas. Que eran las mismas que tenía el Colegio Nacional Electoral. Que iba a acceder al 100% de las que habían transmitido y que ellos iban a mostrarlas diciendo dónde estaban, porque habían ganado en todos los sectores, en todos los estados. Allá no hay provincias, sino estados, y en todos los sectores sociales. Entonces, habría que, al hacer esta afirmación
tienes que salir a mostrar. Pero Y no vimos lo que habiendo pasó antes, perdón, vimos No, lo que no, sí, sucedió por favor. antes, ¿no? Antes de que el colegio electoral finalmente diera un pronunciamiento, sucedió que empezaron a salir los colectivos chavistas, empezaron a tratar de robarse las actas, y ahí fue donde se dio la situación, lamentablemente, de las personas que perdieron la vida. Ahí sí, lamentablemente es parte de la política, parte de los procesos electorales donde hay intimidación. Desde la noche anterior, por primera vez, el día anterior hubo gente desde la madrugada haciendo fila para Sí. poder participar, cosa que no había pasado en ningún Son las proceso. 7:50 Exactamente. AM, tenemos poco tiempo para el corte. Yo quisiera hacer una pregunta con relación a la fidelidad de las declaraciones, tanto obviamente del gobierno como de la propia oposición. Lo que decía hace un momento Ana Matilde, ¿quién es el fiel de la balanza? ¿Ha habido pocos o ningún observador de credibilidad para las partes o para nivel internacional? El observador ha sido el mundo viéndolo todo a través de YouTube, pero observadores como tal, digamos, autorizados que puedan de alguna manera dirimir las verdades, los documentos autenticados o no, eso hace falta en este proceso electoral. Sin embargo, María Corina Machado y Edmundo González están revestidos de una alta credibilidad por el respeto con el que llevaron todo el proceso. Y ellos, habrás notado que desde el inicio dijeron, solo hablaremos con la verdad. Entonces, no andar haciendo esas declaraciones a locas, a tientas, así, sino esperar los momentos oportunos para hablar, que hable la persona indicada y que diga exactamente lo que está pasando, ha ayudado a fortalecer ese endoso de credibilidad que se le tiene al liderazgo que tiene la oposición venezolana en este momento, que no estaba antes. La ambivalencia, las comunicaciones de Capriles, la ambivalencia en su momento de López, o sea, esto no ha sido fácil la evolución, pero llegaron, y yo creo que llegó el momento para Venezuela, y yo creo que esta es su oportunidad. Si las organizaciones internacionales no van a entrar o no pueden entrar debido a la propia decisión de Maduro, tiene que ser 100% una situación que pueda ser resuelta entre venezolanos, pero yo veo las antípodas de las posiciones tan distantes y tan difíciles. Lo que de pasa es encontrar. que la sociedad venezolana ha vivido su propia experiencia y no muchas veces el apoyo internacional no ha sido tal, ¿no? En el tema político, sobre todo. Entonces, la resolución de este tema lo tienen que hacer los venezolanos. Así Hablábamos como- de esas- Perdón, así como sucedió con la primavera árabe. Claro. Egipto vivió 30 años bajo el régimen de Mubarak y, Y- al y es final lo lo que te- derrocaron. Y y lo es mismo lo con que te Y Gaddafi. lo comentaba. derrocaron. Y es lo que te Egipto. comentaba hace un ratito. En Sí, de una Egipto, manera en violenta. Egipto lo que ayudó pero ayudó que el ejército no quiso participó. masacrar Sí. su pueblo. No quisiera En el participar. momento en que los pusieron enfrente, el general del ejército dio la vuelta y le dieron la espalda, o sea, las armas volteadas de la población hacia el Su régimen. indiferencia fue el apoyo al pueblo. La pregunta es que si Exactamente. ese momento llegó para Venezuela. Bueno, hay que verlo, lo vamos a ver en las próximas Son casi horas. los mismos tiempos, Yo 25 espero que años, sí, 30 tengo años. fe que Egipto. sí, espero que la comunidad internacional no suelte la presión. Es importante en estos minutos, estos próximos días, que diga Petro, que diga Lula, y cuáles sean los comportamientos de los organismos internacionales a los que Maduro siempre ha desconocido, pero que están allí presentes y que son importantes. ¿Y qué Neir. pasa con los países que apoyan a Venezuela, que, bueno, no son cualquiera, ¿no? Venezuela tiene el apoyo de Rusia y también tiene el apoyo de China, que Y son de dos Irán. potencias mundiales, y de Irán, exacto, que son potencias mundiales. Entonces, ¿cuál es el escenario que se vislumbra? ¿Depende mucho de lo que digan estas naciones? Bueno, yo creo que más depende de lo que diga el pueblo venezolano, fuera de lo que esté. Ya hablando de la geopolítica, eso es otro tema que En geopolítica, hay en las que tratar. organizaciones grandes, donde estos países que dices, Neir, pueden tener alguna influencia de veto o algo así, pero esto es un problema evidentemente americano, evidentemente de los países satélites que Es están que aquí alrededor. más fuerte es el poder hegemónico de los Estados Unidos, que aquí Estados es uno de los Unidos. países más afectados, es la potencia hemisférica para empezar, y que realmente es uno de los países más afectados con la migración que produce el régimen de Maduro. Y han tenido, lo que pasa es que los Estados Unidos también, por ejemplo, acaban de tener licencias para explotación petrolera dentro del país. O sea, entonces hay una negociación que es netamente de energía y de intereses propios. Hay que ver cómo De se va a intereses hacer. económicos, yo Claro, lo iba a intereses mencionar, económicos. porque las sanciones a lo largo del tiempo, durante 25 años, Han variado. Y O que sea, además ellos desde- están a meses de unas De elecciones unas elecciones también. propias. O sea, propia, ¿no? tienen sus propios temas. Porque problemas de tercer mundo Además siendo primero. no puedes esperar que otro lo resuelva por ti. Eso es lo primero que hay que partir. Y lo segundo es, cuando hablamos de este tema de la geopolítica internacional, hay intereses diversos dentro del país.
y para todo el continente, sobre todo para Colombia, para Venezuela, para Panamá. O sea, hay un tema que hay que tratar. El tema de la migración se ha convertido en un tema que ha sido un asterisco para ganar o perder procesos electorales dentro de los Estados Unidos. Los colegios electorales en Texas, por ejemplo, han tenido una influencia muy grande en el tema migratorio. Son las 7:55 AM, no tengo tiempo para más. Quiero agradecer a Ana Matilde Gómez y a Carlos Fernández porque ha sido una conversación, a Eneir, por supuesto, una conversación muy inteligente y muy llena de información. Lo que quiere decir que la gente que nos está escuchando de alguna manera se orienta más allá solamente de la información fría o de opiniones que no tienen sentido. Acá tienen un poquito más de sustancia, por decirlo así. Les agradezco a ambos su participación. Espero que gracias a ustedes y seguramente estaremos invitados. Cuando nos inviten, venimos. ¿Cómo no? En vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.